Ese libro de la Revelación es el último libro. Pero yo quiero recordarles algo que hemos venido enseñando. Y es que cuando nosotros estudiamos la Biblia o la palabra de Dios, debemos tener en cuenta, miren esta Biblia tan bonita que me enseña acá. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Estoy mejorando. Antiguo Testamento y no. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, yo debo entender que la Biblia es un ¿qué? ¿Quién lo dijo? Gracias, Helen. La Biblia es un todo. Es decir, que yo para estudiar la Biblia no puedo coger solo el Nuevo Testamento y dejar el Antiguo a un lado. O no puedo estudiar solo el Antiguo Testamento y dejar el Nuevo a un lado. Acordémonos que el Antiguo Testamento es ¿qué? ¿Una qué? Una sombra de lo que haga de venir. Por ende, yo cuando estudio la Biblia tengo que estudiar todo. Y si yo estudio el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, por ende tendría que entrar a estudiar ¿qué? La Biblia, ¿cierto? Y quizás todos los libros no hablen de Apocalipsis, aunque yo creería que sí. Sí. Porque todos los libros de la Biblia, ¿a quién apuntan? Jesucristo. A Cristo Jesús. Y si apuntan a Cristo Jesús, de una u otra manera apuntan a su retorno a la tierra, ¿cierto? A su regreso. ¿Bien? Ahora, yo sé que el interés de muchos acá cuando proyectamos esto era ¿qué? ¿Era qué? Apocalipsis. Cuando dijimos, vamos a ver los eventos futuros, el interés, uy no, Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser esa cuestión, cierto? Eso que cuando suenen las trompetas y no sé, pero tenemos que ir preparándonos y conocer la escritura desde dónde. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos cantaron hoy las alabanzas? Amén. ¿Sí vieron la primera canción que cantamos hoy? ¿No? Y decía, yo entro al lugar. Yo entro ¿Y cuántas al veces repetía? Más Porque tu nombre es santo, santo Dios. ¿Cuántas veces repitió? ¿Tres? Dos. Muchas. ¿El estribillo? Eso, pero repite muchas. No hablé veces. musicalmente. Y a veces uno está cantando y otro ahí vuelve. Pues uno como que ya el último no quiere cantar. Pero hermano, si nosotros no queremos cantar acá, no estamos preparados para ir al cielo con el Amén. Señor. Así es. Miremos rápidamente Apocalipsis 4:8. Bueno, si lo tienen ahí o si no lo buscamos acá, Apocalipsis 4:8. Miren lo que dice rápidamente. Si esta Biblia está muy nueva, entonces se pegan las hojas. Mira, toma. No, pero sí, amor, no está con esta, mira. Apocalipsis 4:8 dice, cada una de las criaturas tenía ¿cuántas alas? 6. ¿Y qué más? Mire, ¿de quién está hablando ahí? ¿De qué criaturas? De los ángeles. Oiga, pero si a mí me han pintado los ángeles como con dos alitas, una trompeta, todo rubio, ¿cierto? Así me los han dibujado. ¿Será que los ángeles son así? Oiga, tremendo, porque mire cómo dice la escritura que cómo eran los ángeles, Joel, mira. Dice, cada una de las criaturas, hablando de los ángeles, tenía 6 alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Y dice, ni de noche ni de día, ¿qué? Dejaban de decir ¿qué? Santo, santo, santo. Se los voy a poner para los que están en esta. Holy, holy, holy. ¿Sí? ¿Cierto? Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es Y el que ha y venido. viene. Amén. Amén. Hermanos, nosotros debemos prepararnos desde ahorita. Si su anhelo, ¿verdad?, es pasar la eternidad con el Señor, debe estar preparado para cantar de día y de noche. Santo, santo, santo. Amén. Bueno, tenemos entonces que remitirnos ¿a dónde, Sofi? ¿A qué libro de la Biblia vamos a empezar? Génesis. Al Génesis. ¿Qué significa Génesis, Julián? Bueno, el tocayo te va a ayudar. La creación. Génesis viene de la palabra hebrea Bereshit,
¿cierto? Que significa creación. O sea que Génesis es creación. Bien. Comienzo. Y, hermanos, desde la caída del hombre en Edén, ¿cierto? Dios ha provisto una salida, una solución futura, ¿sí? Y lo podemos ver en Génesis, ¿qué? 3, del 14 al... Y miren qué tremendo, hermanos, que cuando nosotros hablamos de escatología y cuando hablamos de Cristo y de su regreso, uno a veces dice, pero ¿por qué Génesis? Vamos a Génesis 3:14, hermanos. ¿Sí? ¿Tú qué versión tienes, Jenny? Lucas 3:23. No, No, la versión, esa es versión de Biblia. Reina Valera. Sí. Bien, listo, no importa. Entonces, ¿qué dice? Es que no, yo estoy leyendo la PT acá. Si quieres, pues, 14. esta pete. No, o sea, está bien, ¿no? ¿Sí? Ahí, si quieres. ¿Para que no? Ahí va Igual dice lo siguiendo. mismo. Versículo 14, hermanos, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál Señor? ¿Cómo sabemos que esa palabra Señor ahí está representando a Dios? ¿Porque qué? Porque está mayúscula. Pero ahí dice Señor Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, el Señor Dios le dijo a quién. Mire, le dijo a la serpiente. Pero Dios no Jesucristo. Por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás ¿qué? Castigada. Tendrás que arrastrarte Sobre tu vientre. y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero ahorita vamos a mirar algo muy interesante acá. Y mire el versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas. Miren, las mujeres casi no tienen enemigas. O sea que la serpiente no muerde a la mujer. Dice, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. O hay una versión que dice, tú le herirás El en carcal. el calcañar. Lo habla así la Reina Valera, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar en materia entonces rápidamente y vamos a mirar ese versículo 14. Vamos a analizar la Biblia, ¿cierto? Dice, hermanos, que por la serpiente haber hecho esto fue castigada, ¿cierto? ¿Qué hizo la serpiente? Indujo a Eva ¿A qué? a comer el fruto prohibido. ¿Cuál era el fruto? La manzana del pecado. Sería una manzana o un banano, ¿ustedes qué Yo creen? creo que era una pera. O una pera. ¿Tú qué dices, Sora? Porque una patilla, no está la patilla. ¿Cierto? Porque la escritura dice que ella simplemente comió ¿de qué? Del fruto prohibido. Pero no dice qué tipo de fruto pudo haber sido. Simplemente habla de un fruto. ¿Cierto? Y entonces indujo, sedució a Eva, ¿cierto? A que comiera de ese fruto. ¿Bien? Cuando la serpiente hace esto en contra de Eva, ¿qué dijo Dios? Mire, maldijo a quién. Maldijo a la serpiente. Escúchenme bien y tenemos que estar atentos a esto para que podamos entender el trasfondo de lo que viene desde Génesis capítulo 3. ¿Listo? Maldijo a la serpiente a degradación, desgracia y derrota. Miren, el hecho de que la serpiente fuera maldita entre todas las bestias y todos los animales del campo sugiere que esto se refiere principalmente a los reptiles en lugar de a Satanás. Ojo, este versículo 14 de Génesis no está enfocando ¿a quién? A Satanás, sino la maldición recae ¿sobre quién? Sobre la serpiente, o sea, la serpiente física. Es más, les tengo un dato, la serpiente andaba. ¿Sí saben que la serpiente andaba? Porque una vez que Dios la maldice, dice, ahora te arrastrarás sobre tu vientre. ¿Cierto? Bien.
Pero además del pecado de Adán, hermanos, mire, y de Adán y Eva, ese pecado ¿a quién condenó? Mire, el pecado de Adán y Eva ¿a quién condenó? A la humanidad. Bien. ¿Están de acuerdo con Billy? Sí. Claro, ¿cierto? A la humanidad. Pero les tengo un dato tremendo, hermanos. No solo a la humanidad, sino que mire, el ganado y el resto de la creación quedaron bajo maldición. Dios creó un universo perfecto con el hombre, el ser humano, animales, plantas, vegetación, cierto, aves. Y a causa del pecado y de la caída del hombre, no solo el hombre quedó bajo maldición, sino que ¿quién más? Toda la creación quedó sujeta. Vamos a mirarlo, Romanos 8, mire lo que dice Romanos 8 del 20 al 22. ¿Quién lo tenía? Ustedes, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Del 20? Del 20 al 22. Porque la creación fue sujetada Escuchen. a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanzas. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una de esta con dolores de parto hasta ahora. Bien, hasta ahí. Miren lo que está pasando con la creación, hermanos. Voy a leerlo acá, ustedes en PT, ¿cierto? Miren cómo lo dice. La creación no pudo alcanzar ¿qué? Su propósito original. Su propósito. Mire qué tremendo. Y acá cuando está hablando de la creación, no está hablando de qué? Del hombre, De todas. sino de la creación, ¿cierto? ¿Qué dice de la creación? Cindy. ¿Que no alcanzó qué? No estás poniendo cuidado, bueno, no importa. Que no alcanzó su propósito original. O sea que había un propósito original para la creación. ¿Cuál era ese propósito? Que fuera qué? Gracias, Billy, ya lo iba a escribir allá. Que fuera perfecta como el hombre. Pero no alcanzó la creación, ¿cierto? No alcanzó ese propósito original. Pero mire, no por causa de quién. Léenlo. De la creación. No por causa de ella misma. ¿Cierto que no? Sino porque Dios ¿qué? Así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza que queda? Que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción para divulgar luego la grandeza de Dios. Amén. Hermanos, esa es la esperanza que tiene ¿qué? La creación. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja ¿cómo? De dolor. Y sufre como una mujer con dolores de parto. ¿Tienes hijos, Jenny? ¿Cuántos? ¿Y fue fácil tenerlos? Los dos mayores fueron por parto natural y la chiquita. ¿Y qué tal los dolores? Suaves, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes saben que científicamente comprobado está que los dolores de parto se comparan con la gripa del hombre, ¿no? ¿Ya lo saben? Eso es científico. Está comprobado. Y si le duele el pelo, también entonces. ¿Cierto? Sí, otro lo que dieron aquí. Y mire, Así que porque uno se pone para morirse con gripa. entonces, ¿cómo está la creación según Romanos? Con dolores. Pero está esperando ¿qué? Que sea libertad de la esclavitud y la corrupción. ¿Cuándo va a pasar eso, hermanos? Cuando venga Cristo. Hemos leído que ¿qué va a pasar, acontecer para el hombre? No va a haber ¿qué? Ni dolor, ni llanto. Ni dolor, llanto, tristeza, necesidad, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con la creación? Va a ser No va a ser destruida. Dice que apacentará ¿qué? El león, ¿con qué? Con el cordero. Porque en ese momento cuando Cristo regrese y ponga otra vez todo en el orden original, todo será gracias, Maricita, todo va a ser perfecto.
No va a haber la maldad. Ponga ahorita hoy en día un león con un cordero. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Bien? Entonces, hermanos, mire que el versículo 14 enfoca, ¿cierto? A que hubo una maldición ¿sobre qué? Sobre la serpiente, pero esa maldición que hubo sobre la serpiente repercutió sobre todos los animales y sobre toda la creación. Ahora miremos lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice? Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ellos. Bien, haré que, ¿cierto? Si el Génesis 15, 3:15. Haré que tú y la mujer sean ¿cómo? Enemigas. Enemigas. ¿Sí? Miren, después de maldecir, hermanos, Dios a la serpiente física como tal al animal, ¿qué hizo? Ahora Dios se volvió ¿a cuál serpiente? ¿No? Uy, no. Ahora, miren, Dios maldice a la serpiente física, ¿cierto? Como tal de animal, pero ahora en el versículo 15, hermanos, Dios está maldiciendo a la serpiente espiritual. ¿Cuál es esa serpiente espiritual? Alguien que se le llama el mentiroso, el seductor, padre de la mentira. Entonces en el versículo 15 ahora sí vemos a Dios hablando sobre quién, sobre Satanás, y ahora lo maldijo. ¿Sí? Hermanos, es clave que nosotros tengamos este versículo en mente, porque mire que estaba yo investigando algo y ese versículo se conoce como el protoevangelium. ¿Cómo? Protoevangelium. ¿Qué quiere decir esto? El primer evangelio. Sí, wow, tremendo. ¿Por qué el primer evangelio? ¿Qué es evangelio, Gabriela? Ánimo, tú puedes. ¿Es la palabra? ¿Qué traduce la palabra evangelio? Los acontecimientos. ¿Cómo? ¿Las buenas? Evangelio, la palabra evangelio es ¿qué? Una buena noticia o una buena nueva. Eso traduce la palabra evangelio, ¿cierto? Ahora, ¿cómo encuentro yo este evangelio o esta buena noticia en Génesis 3, 14 al 15? ¿Dónde se ve expresado ese evangelio ahí? A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo creen ustedes? Como en la pregunta. O sea, ¿dónde podríamos encajar el evangelio o esa buena noticia en Génesis 3, 14 al 15? Una relación con tinieblas y luz, Puede ser, pero no es. pero un poquito más allá. Acuérdense que Jesús, ¿qué es? ¿Quién es Jesús? Pero hay una palabra que se le atribuye a él. El Hijo del Hombre. Sí, otra, Mesías, ¿cierto? ¿Qué significa el Mesías? Esperado. El Salvador, el Mesías, el Salvador, ¿cierto? Y cuando Génesis está hablando de Jesús, o sea, está proyectando un evangelio, una buena noticia, diciendo que qué iba a pasar con Jesús. Iba a reinar, Sí, iba a ser bueno, claro. vamos a ir desarrollándolo. Ahora, mire, ¿cómo se conoce ese versículo como el protoevangelio, cierto? ¿Qué predice? La hostilidad perpetua. Miren, ojo con esto. ¿Hasta cuándo? Siempre. Gracias, siempre. O sea, perpetua. ¿Entre quién? Entre Satanás y ¿quién? Y Dios. No. ¿Qué dice el texto? Entre Satanás y la mujer, ¿cierto? Y la mujer. Ahora, ¿qué dice de estas dos personas? De Satanás y de la mujer. ¿Qué habla la escritura? Que serán, gracias. Primero, que serán enemigas. Segundo, ¿qué dice? La descendencia también va a ser enemiga. Que la simiente de la mujer, ¿cierto? ¿Qué será la simiente de la mujer? Dime. La descendencia, muy bien. O sea, los hijos de la mujer. ¿Qué iban a hacer con la culebra?
Le iban a abonar a la culebra. ¿Cierto? ¿La mujer le iba a qué? ¿La mujer le iba a pisar la cabeza? ¿Sí? ¿La mujer le iba a pisar la cabeza? No la mujer, ojo con esto. La descendencia de la mujer, ¿cierto? O sea, ¿qué será la descendencia? El simiente, ¿cierto? Dice que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Pero que ¿qué iba a hacer? Ahora la descendencia de la simiente, ¿qué iba a hacer con la mujer? ¿Cierto? Le iba a picar en el talón o en el calcañar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿No? A ver, Paola. Tranquila, pregunta. Porque quiero que esto quede claro. Exacto. Si está hablando de descendencia, ¿está hablando de qué? De hijos. Bien. Ellos son los que le van a pisar la cabeza. ¿Cierto? Bien, la descendencia de la mujer le va a pisar la cabeza al diablo. Pero el diablo, ¿qué va a alcanzar a hacer? Ahí como que va a sacar ahí la cabeza y tacate, ¿cierto? Tratará de picarle el calcañar. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Entonces para allá vamos. Gracias por la pregunta. Esto se llevó a cabo, hermano, esta parte que estamos enseñando, ¿a dónde se llevó a cabo? Miren, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cuando el Redentor triunfó definitivamente ¿sobre quién? Sobre Satanás. Sobre Satanás, ¿cierto? Jesucristo venció. Sí. Amén. ¿Le pisó la cabeza al diablo? Sí. Amén. He visto por ahí más de un cristiano pisoteando demonios, pisoteando la cabeza al diablo. Eso no hay que hacerlo. Porque Cristo ya venció, ¿cierto? Pero dice la escritura en Génesis que esa culebra, ¿qué iba a hacer con Cristo? ¿Le iba a picar qué? El calcañar. El talón, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? La herida del calcañar aquí habla de sufrimiento, ¿sí? E incluso de la muerte física, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con Cristo? ¿Murió? Sufrió. ¿Pero qué pasó? Sufrió. Gracias. ¿Sufrió? Sufrió, claro. Claro, y cuando, ahora mire cómo se está cumpliendo Génesis, Ajá. una enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer, ¿cierto? Que es Jesucristo. Nos vamos a adelantar, obviamente, es Jesucristo. Jesucristo le pisó la cabeza al diablo, ¿de qué manera? Que venció con su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Pero mientras el diablo estaba siendo derrotado, ¿alcanzó a qué? A picarle. A picarlo, ¿cierto? Simbólicamente, y esa picazón que le trajo a Cristo. ¿Sufrimiento? Sí. ¿Dolor? Sí. ¿Angustia? Claro, hasta la misma muerte. Muerte. Pero glorioso es el Señor que resucitó al tercer día de los muertos. Amén. Esa es la buena noticia. Ahora, de modo que Cristo sufrió en la cruz y murió, claro, pero resucitó victorioso sobre el pecado, sobre el infierno y sobre Satanás. Amén. El hecho de que es llamado la simiente de la mujer puede sugerir su nacimiento virginal, cuando dice simiente de la mujer. Ahora, posiblemente hasta este momento como que haya como que confusión y decir, bueno, pero ¿en qué momento vamos a llegar a dónde? Al Apocalipsis, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a llegar allá? ¿Sí? Queremos avanzar, llegar rápido, pero tenemos que mirar desde ese trasfondo de Génesis cómo se están desarrollando las cosas. Recordemos desde dónde viene la Apocalipsis. Nos habla de una promesa futura, ¿cierto? ¿Cuál es esa promesa? La venida. Cristo, la venida de Cristo, ¿cierto? Su segunda venida. Pero ¿desde dónde tenemos que mirarla? Desde Génesis. Desde Génesis. Sí. Específicamente, ¿desde dónde? Desde ese versículo, porque es el primer versículo en la Biblia que nos habla de la venida gloriosa de Cristo, o bueno, de su segunda venida. Bueno, Génesis 15, hermanos, mire, es la primera gran declaración de conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿sí? Sí. Hay una declaración de conflicto, ¿cierto? ¿Cómo dice la Reina Valera, Helen? Génesis 3:15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Bien, ahí. y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien. Entonces es una declaración de conflicto, una declaración de guerra, pero no solo es una declaración de guerra allí, sino que también es una promesa futura del Mesías Salvador del mundo, hermanos. Cuando Adán y Eva tienen su primer hijo, ¿cómo se llamó el primer hijo, Billy? Caín, ¿cierto? Dios ya había hablado esto, ¿cierto? Que el simiente de la mujer iba a ¿qué? A pisarle la cabeza. ¿Sí están conmigo? Sí. Bien. Iba a pisarle la cabeza. Y tuvieron su primer hijo. ¿Cómo se llamó? Caín. Caín. ¿Cierto? ¿Qué pudieron haber pensado ellos de Caín? En base a lo que Dios había hablado acá. ¿Qué era la serpiente? Iba a ser la enemiga de ella por ser la generación de Claro. O sea, si Dios le dice a la mujer, mujer, tu simiente, o sea, tus hijos van a pisar la cabeza de la serpiente. Cuando nace Caín, ¿qué pensaba Caín? ¿Qué pensaba Adán y Eva de Caín? que Caín iba a pisar la cabeza de ella. Gracias. Que era Caín el que iba a ¿qué? A destruir. Porque es su primer hijo, porque en ellos está el pensamiento de lo que Dios va a hacer, ¿cierto? Y ellos piensan esto de Caín, que él sería el simiente de esta promesa o esta declaración de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Ah? Entonces, vemos que se desarrolla la historia y más adelante, ¿qué pasa? ¿Qué hace Caín con su hermano? Lo mata. ¿Cómo se llamaba? Melanie, ¿cómo se llamaba el hermano de Caín? ¿Tú sabes? Abel, muy bien, excelente. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Cómo? ¿No sabes? Bueno, lo importante fue que lo mató, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, lo importante no, o sea, murió. Bueno, lo mató. No sabemos cómo, pero lo mató, ¿cierto? Y mata a Abel. ¿Bien? Ahora miremos la escritura, esto que dice Juan, mire, primera de Juan 3:12. ¿Quién tiene ese versículo? Primera de Juan, sí, primera de Juan. ¿Quién lo tiene? Sí, claro, yo se lo di a alguien por allá. No, a nosotros nos dio ¿Cuál, cuál? Génesis 4:16. Primera de Juan 3:12. Listo, entonces leámoslo acá, si nadie lo tiene. No debemos, ¿ya lo tienen ahí? Sí, yo lo tengo. No debemos ser como quién, como Caín. Pero miren lo que dice la escritura. Empiezan a aparecer las llaves acá, ¿no? No debemos ser como Caín. ¿Que qué? ¿Quién era de quién? Del maligno, mire. Y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas. Exacto, sus actos eran malos. Mientras que la de su hermano eran buenas, eran justos. Acá no está hablando la escritura que él lo mató porque la ofrenda fue mejor que la otra, sino porque los actos de Caín, ¿de dónde vienen los actos humanos? Del corazón. O sea, Caín tenía un corazón como malo, como el corazón de más de uno de nosotros. Tenemos corazones como malos, corazones que están pensando de continuo el mal, en la perversidad, ¿cierto? Pero acá dice algo tremendo, y es que Caín era de quién? Del maligno. Del maligno. Caín era del maligno, eso es lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? Porque es tremendo cuando dice Caín era de quién, del maligno, ¿cierto? Bien. Entonces Caín, hermanos, miren, en un sentido era en realidad la simiente de quién? De la serpiente. Gracias. ¿Quién era? Vuelvo a preguntar, ¿quién era la serpiente? ¿A quién semeja la serpiente en Génesis 15? A Satanás.
O sea, ya venía maldito, por maldición. Cuando Juan dice en el Nuevo Testamento que Caín era el maligno, o sea, ¿a quién está representando? ¿La simiente de la mujer? No. ¿Por qué no si era el primogénito? Pero venía ya con la maldición de Satanás. Era malo, era desde chiquito, era malo. Se desarrolló en Caín que la simiente de quién? De la serpiente. Miren esto, hermanos. Vamos a mirar la Génesis 4, 16 al 24. Porque es que acá tenemos que darle Biblia a esto para poder entender. Génesis 4, 16. listo. Caín, Tiene un título ahí. así, la familia de Caín. La familia, como vamos, ahorita vamos a poder decir, qué bonita familia. La familia de Caín, ¿cierto? Mire, tremendo hermano, porque Caín, al ser la simiente de la serpiente, mire lo que pasa con su familia. Léelo. Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo. Enoc fue el padre de Irad. Para ahí un momento, ¿cómo se llamó la ciudad que construyó Caín? Enoc. Bien. Enoc fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos Mire, mujeres. hasta ahí vamos, ahí va. ¿Qué está hablando eso, esa parte de la Biblia? Descendencia, genealogía. ¿De quién? De Caín. Que según Juan era ¿qué? Mala. Que era mala, ¿cierto? El maligno. Que era el maligno. Miremos, ¿qué habla de Lamec? Se casó con dos mujeres. Muy bonito. Mire, ahí empezamos, ¿no? Empezamos ahí. Una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal-Caín era Noamá. Lamec les dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme, mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. Si por matar a Caín, 7 perderían la vida. Mire, qué tremendo. Por matar a Lamec la perderían 77. Listo, bien. Está un poco confuso el texto, hay uno dice, uy, pero esto qué pasa acá. Bueno, mire. ¿Qué dice que Caín se unió a su mujer, cierto? Tiene una pregunta. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Quién tiene una pregunta? O sea, digamos que la descendencia de Caín fue donde empezó a haber dos esposas. Gracias. Bien, me voy para allá. Bien. Entonces mire, ¿cómo fue de perverso? ¿Cuál fue el diseño? No, espere que no me quiero adelantar. Caín se unió a su mujer. La pregunta típica, ¿de dónde sale la mujer de Caín? No lo vamos a responder ahorita porque no tenemos tiempo. Pero, ¿cierto? Se los dejo de tarea. Caín se unió a su mujer y tuvo un hijo llamado, ¿cómo? Enoc, ¿cierto? ¿Será este Enoc del que habla la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo? No. Gracias, muy bien. ¿Cierto? Dice que edificó una ciudad con su mismo nombre. Luego vinieron más descendientes, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban? Irak, Mehujael, bueno, Matusael, hasta llegar a quién? A Lamec, ¿cierto? Y toda la simiente de Caín se fue desarrollando en un contexto con un corazón como malo y perverso. Y en Lamec, mire cómo se sale ahí sí como que se a flor de piel. Dice, Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? 2. Y les digo, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Hermano, Dios en la creación, unos capítulos atrás, había dicho, por tanto, dejará al hombre a su padre y se unirá a su
y los dos serán. Él no dijo se unirán sus mujeres, ¿cierto que no? Pero mire el corazón del hombre, el corazón de Lamé, un corazón con la simiente mala. ¿Qué hizo él inmediatamente? ¿Tomó cuántas? O sea, desde ese momento empezó a distorsionar ¿qué? La creación. El plan, el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era un hombre y una mujer. Desde ese momento, Lamec empezó a dañar ese diseño. Y aparte, miren lo que dice: escuchen, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, lo dice la Reina Valera. Aquí dice mataré. No, por eso, pero en la Reina Valera dice: maté a un hombre por haberme herido. Mire, solo por haberlo herido, ¿qué hizo? ¿Sería malo Lamec? No. Y luego dice: y a otro por golpearme. No. También mató a otro por... ¿Será malo ese Lamec? Y después dice: si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Hermano, Lamec, siendo de la simiente de la serpiente, era de corazón duro y fue mucho más allá que su descendiente, de su ascendiente, Caín. ¿Sí? ¿Caín era malo? Sí. Pero mire cómo pasan las generaciones, como que la maldad, ¿qué pasa? Se multiplicó. Crece y se multiplica la maldad en el corazón del ser humano. ¿Eso está aconteciendo con quién? ¿Con la simiente de quién, Jenny? Tranquila, eso lo que acabamos de leer está aconteciendo con la simiente de quién? De la serpiente. ¿Cuál es la canción de la serpiente? De tierra caliente. Ahí va la serpiente de tierra caliente, ¿cierto? Que cuando se ríe se lee, no sé por qué la que se lee los dientes, bueno, eso. Entonces, eso está aconteciendo con esta generación, ¿sí? Con esa simiente. Ahora, miremos lo que pasa ahora con la simiente de qué? De la mujer, que sería la simiente de Dios, ¿sí? Ojo. ¿Están ahí? ¿Vamos hasta ahí todos bien en línea? Sí, listo. Entonces la simiente, por favor, si alguien tiene una duda, pregunten para que de pronto no vayamos a quedar confundidos. Ahora, la simiente de Dios que nos habla en Génesis 4, 25. Jonathan tiene una pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Sabemos que la simiente de la serpiente es la maldad de Caín, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué es de Caín? La maldición. ¿Por qué cae la maldición cae en la serpiente? Sí. ¿Por qué cae ¿Por qué? Caín? Porque ahora miremos el contexto, listo. ¿Por qué sobre Caín? No tanto porque haya sido el primogénito, no importa si era el primogénito o el segundogénito o el tercergénito. No tanto por eso, porque algo tenía él en su corazón. ¿Qué era? O sea, él desarrolló una maldad. ¿Cómo desarrolló una maldad? ¿Quién tenía maldad? Eso es una muy buena pregunta. Pero esa pregunta, hermanos, ¿sabe cuándo la vamos a responder? Cuando hagamos un culto en el cielo. Allá los espero a todos. Ya casi. Porque yo no sé por qué. Dime, Cindy. Pues pienso yo que sea y Eva desobedecieron y todo lo que hicieron, pues ya estaba contaminado de maldad y por ende lo que iban a Claro, gracias. Y mira que también es algo muy lógico, porque dice que después de Adán y Eva, toda la generación, ¿qué pasó? Toda la generación fue mala. ¿Abel fue malo? No. Sí, Abel fue bueno. ¿Abel no tuvo pecado? Sí, claro. Pero tenía un mejor corazón. No era tan Claro, Abel tuvo pecado. Porque Romanos dice que no hay justos ni uno. ¿Y eso incluye a quién? ¿Abel? Claro. Que no, él era pecador, como todos nosotros, claro. Pero se desarrolló la misma maldad que se desarrolló en Caín. No se desarrolló. No lo dejó. Se dice que Dios se llevó al hombre porque le agradaba mucho. Esa fue de la pecado. No, es que él no se nos lleva porque no tuviera pecado.
sino porque cómo eran las obras de Enoch. Bueno, pues ahí nos saltamos un poquito, pero Enoch era justo ante los ojos y caminaba con Dios. Es como decir, ¿Noé era malo? Sí, claro, sí. Claro, tenía pecado, se emborrachaba. No hay uno solo bueno. Hermano, que todos somos malos. Todos. Que todos. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia de Noé y le permitió que él rescatara a su familia en el arca? Yo no lo sé, solo la escritura dice que Noé era un hombre justo y recto. O sea que Noé hizo algo que le agradó a Dios. Es lo mismo que porque Dios los escogió a ustedes, hermanos. Si ustedes son unos terribles pecadores. Misericordia. ¿Por qué escogió Dios a Jenny si es pecadora? ¿Por qué escogió a Helen? Algo vio el Señor en nosotros. ¿Por qué me escogió? Yo me pregunto, ¿por qué me escogió a mi Dios para dirigir y ser líder si yo era una persona terrible? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en mí? Yo me pregunto. Y yo a veces solo yo le digo, Señor, ¿qué viste en mí? Yo todavía no me explico qué vio Dios en mí. Pero si me escogió y me eligió es porque Él escudriña el profundo del corazón y vio algo en mí. Y como Dios escudriña lo profundo del corazón, aunque Caín y Abel eran pecadores, ¿cierto? Él sí vio la maldad que había en el corazón de ¿quién? De Caín. No quiere decir con esto que Abel fuera bueno y que fuera santo. Era pecador también. Pero, entonces, ¿por qué Dios permite si habían poquitos en ese tiempo y Dios estaba pendiente, estaba en la tierra? ¿Por qué permite si Él va viendo el crecimiento de Caín? ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué deja que siga así? ¿Por qué permite la muerte? Porque es como el Es plan, que ¿no? es su plan, es decir. O sea, sería... O sea, Dios no hace un plan para desordenar el plan. Es Dios. No, pero es Dios, pero es que Dios es soberano. ¿Cómo yo puedo refutarle a Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué hiciste esto así? Sí, o sea De hecho, ahí en Romanos Pero es que dice, la Gracias. fue igual, dice, ¿cierto? Que la acción fue ay, Ya. dele con Entonces, volvamos acá. No nos desviemos. Respondiéndole a él, sí, claro, Dios hace como Él quiere, y esa es parte de su soberanía. Sí. Yo como cuestiono a Dios y decido, yo muchas veces digo, Señor, Dios se hubiera evitado todo eso, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿para qué se ponía? ¿Dios hubiera podido hacerlo? Claro, pero a Él le plació que la humanidad se desarrollara de esa manera. Y Él lo sabía y lo sabe siempre. Sí, pero- y ahí en el Romanos 8:20 lo acabamos de leer, dice Gracias, que no Señor. fue por causa de la creación, Sino porque porque Dios así lo dispuso. así lo dispuso. Yo Dios, ¿por qué? Explíqueme, hágame el favor, ¿por qué lo dispuso de esta manera? Entienda a Dios. No lo entiendo. La verdad no entiendo. Tampoco te Y entiendo. yo le digo, que entienda a Dios. Sí, escuchen pero que me lo enseñe. escuchen a Cindy. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son. Claro, es lo mismo de Job. Vamos al caso de Job. O sea, Job pensaba haber entendido a Job, y Dios le hace unas preguntas a Job. A ver, ¿dónde estabas tú, Job? Ajá. Cuando yo creé los cielos, cuando hice los abismos, ¿qué le respondió Job? ¿Quién soy yo, Señor? O sea, no hay un argumento humano y vuelvo y les digo, entender a Dios nunca lo vamos a lograr entender, porque nosotros tenemos una mente finita y tratar de entender a un Dios grande, sublime, poderoso, eterno, nunca va a pasar siempre y cuando estemos en este cuerpo de corrupción. ¿Cuándo vamos a lograr entender a Dios y conocer todo? Ustedes lo saben. Es una pregunta que ahí se podría aplicar lo del libre albedrío que hay en la tierra o en ese tiempo. No, yo no estoy tan de acuerdo, porque es que, bueno, es otro tema, pero ahí me tocaría expandirme un poquito más. Pero claro, el hombre toma una decisión, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que todo encaja dentro del plan perfecto ¿de quién? De Dios. O sea, ese es el plan de Dios. Y el hombre no tiene que ver absolutamente nada en él. O sea, no es nada si yo tomo decisiones o hago lo que haga, no, porque todo está dentro de ¿qué? Del plan de Dios. Y a veces yo pienso cuando hablamos de libre albedrío, digo, ay, yo tengo la decisión de poder hacer lo que yo quiera. ¿Será eso cierto?
Si es que Dios es el que controla ¿qué? Todo y controla mi vida. O sea, que lo que yo haga o deje de hacer, ¿será que está dentro de la voluntad de Dios y el plan de Dios y el poder de Dios? Sí, ¡Claro! ¡Claro! No, bueno, volvamos al tema y ahorita tratamos de resolver para no perdernos de la idea, Sí, ¿sí? devuelva el diploma. ¡Ojo! Ojo, no, ojo acá. No, y está bien tener dudas, porque eso tiene que hacer la palabra, confrontarnos y hacernos pensar qué pasa. ¿Para qué hacer algo si va a permitir que el mismo hombre lo destruya para él intentar algo? Pero es que- es algo ilógico. Es como yo Es que a Dios no hay que hacer entender, una casa hay y que obedecer. al otro la desarmo para volver a armarla. Sí, Pero yo no Pero es que O comenzando, sea, ¿quedó mal hecha la casa? Es cuestión de debate. comenzando cuando todo estaba perfecto, que pues lo veo a punto de vista mío, él dio una advertencia, ¿cierto? ¿Y a quién se la dio? Sí, claro, al hombre. ¿Y qué pasó Pero con él el sabía hombre? sobre toda la Desobedeció, ¿no? O sea que distorsionó el plan. Pero se acaba de decir el pastor que Dios tiene el que nosotros no podemos hacer lo que queramos porque Él tiene el control de todo. Entonces, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué permite entonces que la gente desordene todo el plan que Él tiene, que si es perfecto? Pues es como la misma pregunta que hoy en día, Oye, es como la misma pregunta que hoy en día el mundo hace. Si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas? Porque Dios ¿Quién dice permite que- cosas con los justos y pronto cosas, buenas cosas Pero con los yo no soy Dios, impíos. yo no puedo ser- Para nosotros funcionamos eso, ¿no? Porque le va mejor Bueno, que nosotros. continuemos. Detrás de Dios. Mire, continuemos. Hagamos todo equipo. Eso. Continuemos que eso está bueno, está bueno el debate. Ojo, mire, estamos hablando que la generación, que la simiente de la serpiente, ¿cómo era? Ido a la caja. ¿Cómo? Mala, mire. La simiente de la serpiente era ¿cómo? Mala, ¿cierto, Esteban? Pero ahora vamos a mirar la simiente de quién? De la mujer, ¿cierto? Y cuando terminaron de leer, Seidy acabó de terminar de leer, mire que seguido a eso, Génesis 4, 25, ¿qué pasa con Adán y Eva? Yo creo que tener un hijo. Tienen otro hijo, ¿cierto? ¿Quién tiene ese texto? ¿A quién le tocó? Lea, ¿qué dice? Adán y Eva tienen otro hijo. Ajá. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz un hijo que llamó Seth. ¿Cómo lo llamó? Seth. Sí. Ya te dijo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Set? Cuando no tiene Set. Claro. Es dar y hace alusión. Acuérdense que los nombres bíblicos de la antigüedad no eran puestos porque sí. Hoy en día uno le pone nombres a los hijos, ¿por qué? Porque por moda. Por moda. COVID Alejandro. Uy, sí. ¿Sí o qué? Brigitte Shakira. Uy, sí. ¿Cierto? Y así le ponemos nombres a nuestros hijos, pero los nombres en la antigüedad eran puestos porque los nombres representaban algo, Sí. ¿cierto? Había una representación de los nombres y por eso los llamaban de esa manera. Se traduce puesto en lugar de. ¿Listo? Se ha puesto en lugar de. O sea que cuando ellos tienen un hijo, lo llaman Seth porque él está puesto en lugar de quién. En lugar de Abel. Bien. Ya que dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel. Bien. Oportunidad. Al que Caín mató. Seth también tuvo un hijo que lo llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Ay, mire cómo la Biblia ya nos da una luz diferente. Porque ya era Porque la estoy- simiente Oiga. de la mujer. Ahora mire, Caín era simiente de la y tuvo a Lamec. ¿Y Lamec qué hizo? Era malo. Era malo, hizo cosas terribles. Pero ahora dice que vuelven a tener otro hijo que le llaman Seth, ¿cierto? ¿Y ahora qué pasa con este hijo? Sí, tuvo también un hijo, pero mire cómo dice. Empezaron a invocar al Señor. Ya, en este tiempo, ¿cierto? Llamó a su hijo Enos. En ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasó? La gente comenzó a qué? A invocar el nombre del Señor. ¿Pasó algo diferente a la otra simiente? ¿Cuál es la diferencia ahí? Pues que buscan ya de Dios. Que empezaron a buscar de Dios, ¿cierto? Mira, hermanos,
Dice, desde entonces empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Hasta llegar a qué generación? ¿Sí saben? ¿Cómo termina el capítulo 5? De Noé. Gracias. Hasta 500 años. O sea que ellos, esta generación, empezó a hacer cosas. Esta generación, mientras hacía maldades y hacían cosas terribles, ¿qué hacía la generación de acá de la mujer? Hacían cosas y adoraban a Dios hasta llegar a la generación de quién? De Noé. De Noé, ¿cierto? Bien, hasta ahí. Mire qué tremendo, porque mire cómo se armoniza la Biblia y cómo ahorita empieza a cobrar sentido sobre la generación. Sé que está un poquito tenso el tema, pero analicemos lo siguiente, mire. ¿Qué nos dice Lucas 3:23? Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a enseñar. La gente creía que él era el hijo de José y José era el hijo de Elí. Listo, ¿todos tienen Lucas ahí? ¿Trajeron Lucas o no? Sí, claro. Sí, eso porque para la ofrenda ahorita, yo el hermano. Estamos en Black Friday. Ah, uy. ¿Cierto? Lo acabo de leer, Jenny. Lucas 3:23, ¿cierto? Jesús tenía ¿cuántos años? 30. Cuando comenzó a enseñar. ¿Y qué creía la gente? Que él era el hijo de José. Que era el hijo. ¿Quién era José? ¿Cierto? El carpintero, el papá de Jesús, ¿cierto? Y después dice él era el hijo de José, y José era el hijo de Elí era el hijo de Matat era el hijo de Leví, y empieza a desarrollarse las genealogías, ¿verdad? Pero vamos rápidamente al versículo 36. Sala era el hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arzafad. Arzafad era hijo de Zen. Miren, ¿quién era Zen? El hijo de Noé, ¿cierto? Miren, Zen era hijo de Noé. Noé era hijo de quién? Pero era de otro lado. Gracias. No es el mismo Lameg que aparece acá, sino por la genealogía de este lado, el simiente de la mujer. Había otro Lameg, ¿cierto? Ahora dice que este Lameg era hijo de quién? Matusalén era hijo de quién? ¿Cuál será ese Enoch? El bueno, el que se fue con Dios, ¿cierto? Enoch era hijo de Jared, Jared era hijo de Mahalalel, Mahalalel era hijo de Cainán era hijo de ¿cuál Enos? El hijo de Sed, el que acabamos de nombrar. ¿Sí lo recuerdan? Enos era hijo de... Ah, mira, él lo dice, era hijo de Sed. Sed era hijo de quién? Y Adán era hijo de Dios. ¿Sí? Según Lucas acabamos de llegar a la genealogía de ¿qué? ¿Del simiente de quién? ¿Pero de quién está hablando? De Jesús. Ahora sí se dan cuenta cómo el Nuevo Testamento, a veces uno lee esa genealogía y uno dice, o sea, ¿qué sentido leer nombres y nombres? Pero mire cómo nos plasma esa genealogía al Salvador del mundo, que estaba proyectado ¿desde cuándo? Desde Génesis. A través de una genealogía podemos darnos cuenta de que esta simiente que pisaría la cabeza del diablo era ¿quién? Jesucristo. ¿Bien hasta ahí? Hermano, porque esto que nosotros estamos viendo acá realmente esto no es, ¿cómo decirlo? Eso, como dijo Pablo, no les está dando leche, sino que carne, eso es vianda realmente. Y uno dice, no, pero eso para qué, a mí de qué me sirve. Claro, porque a través de eso estamos viendo la genealogía de dónde vendrá quién, el Salvador. Ahora rápidamente, mira, ya voy avanzando acá y con eso finalizo. Génesis 3:15 dice, ¿y pondré qué? Enemistad. ¿Entre quién? Simiente de la serpiente y simiente de la mujer. ¿Qué será poner enemistad, Cindy? ¿Tú qué crees? Como enemigos. Enemigos, sí. Conflictos. Guerra, ¿cierto?
Y hermanos, esta declaración de guerra se ve reflejada por toda la Biblia, en todos los tiempos, hasta que llegue el día final. ¿Sí? Ahora, solo por citar algunas situaciones que la Biblia describe, porque describe muchísimas, pero miren las que tengo acá. Desde el inicio, Caín, como simiente de la serpiente, está en contra de quién. ¿Y qué hace? Lo mata. Lamec desvirtúa el matrimonio de acuerdo a la instrucción dada por Dios, ¿y qué hace? Tiene dos mujeres. Ataque de Satanás de dar infertilidad a Sara y a Rebeca, ¿cierto? Faraón, vamos avanzando en la historia. ¿Qué hizo Faraón? ¿Mandó a qué? A matar a todos los primogénitos. ¿Será que eso no es una guerra entre dos simientes? Claro. Es simplemente la simiente de la serpiente, hermanos. Mire, tratando de exterminar los planes de la simiente de Dios. Siempre ha querido la simiente de la serpiente destruir los planes de Dios. Avanzamos. Saúl se movió con un espíritu malo en contra de ¿quién? De David, ¿cierto? Quería que matarlo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué David? ¿Qué tiene que ver David? Porque a través de David viene el linaje de ¿quién? De Jesucristo. O sea que la simiente mala de la serpiente se metía en ¿quién? En Saúl, queriendo matar a David, ¿cierto? Amán buscó la masacre de los judíos, lo hemos leído en el libro de Esther, ¿cierto? ¿Buscó la masacre de los judíos Amán? Claro que sí, ¿cierto? Ahora, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Veamos el Nuevo Testamento, cómo Satanás está en contra de Jesús. Miren, Herodes, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los bebés, ¿nacidos en dónde? En Belén. ¿Por qué en Belén? Gracias. ¿Y quién dijo que iba a venir el niño de Belén? No. ¿Quién dijo que el niño nacería en Belén? Los tres reyes. Pasa Melchor. ¿Y quién era Isaías? Un profeta. O sea que las profetas profetizaron ¿sobre quién? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra siguiente clase? No, vamos a ver a quién. Isaías, ¿qué es? O sea que nuestra segunda parte, o sea, el próximo domingo, vamos a ver cómo es de la Biblia, ¿cierto? Desde la Biblia. Vamos a ver cómo es de la Biblia fue profetizado ¿quién? La venida de Cristo a través de los diferentes profetas. Así que si usted quiere seguir sabiendo qué va a pasar en esta historia, ¿cierto? Entonces los espero el domingo para que podamos ver cómo va la historia. Porque mi intención, yo les podría enseñar a coger el Apocalipsis y una vez decirle, vea, esto va a ser así, así, así. Pero qué bonito ver a través de la historia bíblica cómo fue profetizado Jesucristo y tener un conocimiento, ¿sí? Herodes mandó a matar a todos los bebés nacidos en Belén, ¿cierto? Estaba haciendo el trabajo de ¿quién? De la serpiente, ¿cierto? De la simiente del diablo. Ahora, vemos las tentaciones de Satanás a Jesús ¿en dónde? En el desierto. ¿Quería destruirlo? Sí. Claro, quería poner en duda su identidad, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, di aquello. Él no tenía que decir nada para saber que era el Hijo de Dios. Las palabras de Pedro cuando le dice a Jesús que esto no te acontezca, ¿cierto? Y Jesús lo reprende y ¿cómo le dice? Apártate de mí. O sea que el diablo quería distorsionar los planes por medio de Pedro. Claro. Satanás, hermanos, también entró en el corazón de un hombre que lo vendió. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Judas. Es más, también corrompió el corazón, Satanás o la simiente de la serpiente, corrompió el corazón de Anás y Caifás. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Los sacerdotes. El sacerdote y el sumo sacerdote de la época de Cristo. Corrompió sus corazones, corrompió el corazón de Poncio Pilato
quienes lo sentenciaron a muerte. Hermano, y hasta ahí yo creo que el diablo dijo, lo logré, ¿cierto? Hasta ahí pareciera que en esa historia hubiese vencido ¿qué? La simiente, pero esa no eran las palabras de Dios en Génesis. La palabra decía que ¿quién iba a vencer? ¿Cierto? La simiente de la mujer. Nosotros ya sabemos quién es la simiente de la mujer, pero en esta época ellos no lo sabían, y en el desarrollo de toda la historia bíblica ellos nunca supieron, no lo sabían hasta que llegó el Mesías. Jesús pagó el precio del pecado, y lo maravilloso es que resucitó de la muerte. Dice, y aplastó la cabeza de Satanás. Se cumplió en Cristo la promesa de Génesis 3:15, hermanos. Por eso es tan importante ver al Mesías desde Génesis 3:15, ¿sí? La simiente de esa promesa tuvo éxito, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 12:5, ¿qué dice? Por allá lo tienen. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice Apocalipsis 12:5? La mujer tuvo un hijo, varón, que gobernara a todas las naciones con la vara del hierro. Mire, la mujer tuvo un hijo varón, ¿cierto? ¿Qué hizo este hijo varón? Gobernará a todas las naciones con bata de hierro. ¿Con bata? Con vara de hierro. Si no trae la capa y nueva. Ah, Andy, ayúdale. Claro, ayúdale porque si no trajo o le presto las mías, vea. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. Bien, hasta ahí acaba el versículo. ¿De quién está hablando ese versículo? Del anticristo. ¿Seguros? No, Porque ¿quién gobernará con barra de hierro? ¿Y quién fue llevado al cielo ante el trono del Dios? Claro, ¿cierto? La mujer tuvo que volvemos a ver en Apocalipsis la simiente de la mujer. Claro, la mujer tuvo que un hijo varón. ¿Qué va a hacer ese hijo varón, José Luis? ¿Va a gobernar con vara de hierro qué? ¿Quién es el que va a gobernar todas las naciones? Jesucristo. ¿Y fue llevado ante el trono de Dios? ¿Sí o no? Sí. Apocalipsis 12:9. El que sigue, ¿quién no tiene? Yo lo tengo. ¿Tú? Léelo. El dragón, esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Mire, ¿qué pasó? Expulsado junto con quién? Con sus ángeles, hermanos. Y podemos ver que quién está triunfando ahí sobre la simiente de la serpiente. ¿Está triunfando o no? Bien. Así que uno de los propósitos, mire, por el cual Cristo vino a la tierra es a destruir el trabajo de Satanás, hermano. Mire, Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Sí. Amén. Para darnos salvación y vida eterna. Pero también vino para destruir el trabajo de ¿quién? De Satanás. De Satanás. Hebreos 2, 14 al 15. ¿Qué dice? Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, que tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Mire, ¿cómo estuvimos nosotros? ¿Esclavizados de qué? Del pecado. O sea que ¿quién era nuestro padre? Satanás. Satanás, ¿cierto? Era padre. Pero ahora dice que Jesucristo se hizo ¿qué? Hombre, humano, para morir en la cruz y rescatarnos a nosotros ¿de qué? Del pecado. Y con esto, hermanos, destruir ¿a quién? A Satanás. A Satanás. ¿No les parece esto tremendo? Amén. O sea, a mí me parece glorioso, de verdad. Ahora pregunto, Satanás, aunque está derrotado, ¿qué está haciendo? ¿Será que se quedó quieto? No.
Sigue. Oye, ¿ustedes no han visto cuando uno matan a una culebra o le cortan la cabeza, qué pasa con el cuerpo? Sigue ¿Cierto que sigue así? Hermano, qué tremendo Satanás, aunque pisoteado está, aunque no tiene poder contra el cristiano, hermano. No tiene poder contra el cristiano. Amén. Gracias. ¿Cierto? Porque Él no tiene poder contra nosotros. Está derrotado, pero no se queda quieto, no se detiene. Mira, Apocalipsis 12:17. El dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios. Mire, el dragón se puso furioso ¿con quién? ¿Y qué hizo? Y se fue a pelear con sus hijos. Se fue a pelear con sus hijos. O sea, ¿con quién, ¿a quién está hablando la escritura ahí? A nosotros. Claro. Claro. Hasta ahí hemos visto cómo hubo una guerra, ha habido una guerra incesable, una enemistad en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo. Pero pregunto, ¿eso paró ahí? No. ¿Qué continuó pasando en la humanidad? Ataca al pueblo judío a través de la persecución, ¿cierto? Sí. Las guerras, los holocaustos, a través de la historia. Y desde que Cristo parte y muere, empieza la persecución ¿con quién? La iglesia. Con la iglesia, con sus discípulos. Y si nosotros miramos todo el trasfondo histórico, ha habido persecución al pueblo cristiano, ¿cierto? Esa es la simiente de Satanás queriendo destruir ¿a quién? ¿A la simiente de quién? De Cristo. De Cristo, porque ahora la simiente de la mujer ¿quién era? Era Cristo. Pero ahora nosotros somos nacidos de nuevo ¿en quién? En Cristo, por ende ahora nosotros pasamos a ser ¿qué? La siguiente. ¿Será que nos quiere perseguir ahora el diablo? Claro que nos quiere perseguir y nos ha perseguido. Vimos a Adolfo Hitler, ¿cierto? Quemando y matando no sé cuántos judíos, ¿cierto? Ahora, sigue la humanidad, ataca a los bebés por medio de ¿qué? El aborto. Del aborto, ¿cierto? ¿Cómo más? Ataca el diseño original de varón y hembra. Ahora usted puede ser lo que si quiere ser una licuadora, una jirafa, ¿cierto? Una batidora, una tetera, lo que quiera ser, hermano, y ha atacado la identidad del hombre, ¿cierto? Ha atacado el diseño original, ataca al pueblo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia, escúcheme bien, lo que Dios escoge. Y Él no va a descansar, hermano, hasta verlo usted como destruido. Porque Dios lo escogió, porque Dios escogió a nuestras familias, a nuestras generaciones, y el diablo no va a descansar hasta vernos destruidos. Pero gloria a Dios que encontramos victoria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, las personas hoy en día ya no piensan en matrimonio. Las mujeres, las personas no quieren casarse. Es más, ya no quieren tener ni familia, ¿no? Ahora, ¿qué quieren tener? Perros y gatos. Gatos, perros, loros. Y eso ha distorsionado el diseño original de Dios. Veamos cómo el diablo sigue ¿qué? Trabajando. Él sigue trabajando y no se va a cansar de trabajar ¿hasta cuándo? Hasta el día final. Hermanos, Juan 15, 18, 20, ¿qué dice? Lo tiene Julián y creo y Gabriela, ¿cierto? No, nosotros tenemos Oscar. Ok. Sí, usted No recuerdo, Oscar. no, Yo me lo estoy de cuento de vos, pero... Listo, venga de cero. Yo tengo. Juan 15. Ojo, mire. Recuerden que el primero me odió a mí. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. ¿El mundo nos odia? Sí. Recordemos que primero odió ¿a quién? A Jesús. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé,
también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Amén. O sea que eso es una promesa del Señor. Amén. ¿Cuántas la reciben? Yo no. Pero vamos a ser perseguidos. Hermano, ese es el Evangelio. Yo no les puedo vender una mentira, decirles a ustedes que todo va a estar. Como dijo Barak y Evan Crack, todo va a estar bien. No todo eso. No todo va a estar bien, hermanos. Van a venir momentos difíciles, momentos de congoja, momentos de soledad, de angustia, de temor, de aflicción, de enfermedad, de escasez, problemas en el matrimonio, con los hijos. ¿Van a venir? Amén. Amén. Claro que van a venir. Pero hermanos, mire la gran esperanza, Juan 16:33. Juan 16:33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Oiga, yo les dije que ustedes iban a sufrir. Pero, ¿Para qué? ¿Para que tengan qué? Paz en Para que tengan paz en mí. Uy, tan bonito el Señor. Pero ¿cómo entendemos eso? Me pasa lo que le decía a este hombre un rato. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que Dios me dice a mí que voy a sufrir y que voy a pasar momentos difíciles para que yo tenga paz en Él? Para yo tener paz en Él, más bien debería no tener momentos difíciles. Sería lo mejor. Pero Dios es soberano y tengo que entender su soberanía. Para que tenga paz en Él. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. ¿En el mundo? En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Amén, aleluya. Mire, eso es lo fuerte del Señor. Gloria a Dios. En el mundo tendrán que sufrir, pero sean como valientes, porque yo he vencido. El Señor venció, hermanos. Y ese rey vencedor, hermanos, llamado Jesucristo, el Mesías, ¿cierto? Dijo un día que Él iba a volver por su pueblo, ¿cierto? Dijo, tranquilos, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Espíritu Santo y me voy a ir a prepararles unas moradas. Y volveré, ¿cierto? Y lo vemos en el libro de Hechos 1, cuando está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, asciende al cielo y los discípulos se quedan así, ¿cierto? Mirando, cuando se les aparecen unos ángeles al lado y les dicen, varones israelitas, ese que acaban de ver irse al cielo, asimismo regresará. Amén. Y yo creo fielmente a que el Señor va a regresar. ¿Cuándo? ¿Quieren saber la fecha? Nos vemos el domingo. ¿Listo? Nos vemos el domingo porque esto está, mejor dicho. Yo les voy a dar una pista. Yo creo que no voy a alcanzar a ver a graduada de bachiller a mi hija María. Solo les dejo esa pista ahí. Esa es mi fe, esa es mi convicción. No estoy dando un tiempo, no estoy profetizando, ni estoy estableciendo fechas, no, pero según cómo van las cosas y según cómo lo ha enseñado la Biblia, hermanos, la venida de nuestro Señor, como dijo el pastor Sebastián, Maranata, ¿sí lo recuerdan? Maranata, el Señor está a las puertas, hermano. Y mientras pensamos, yo le quiero dejar con esta pregunta final. ¿Cómo está su vida con el Señor? Él está a las puertas. ¿Cómo está su relación con Él? ¿Cómo está su relación con sus padres? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación con su prójimo? ¿Cómo estamos delante del Señor? Meditemos en esto, y si de pronto alguien dice, yo no me quiero perder de ese momento, no me quiero perder de ese tiempo, pues aún hay, valga la redundancia, hay tiempo de arrepentirnos de nuestro pecado, de arrepentirnos de nuestra mala conducta, de arrepentirnos de lo que hemos venido haciendo quizás mal,